Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, mis consentidos. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Punteros como siempre. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Géminis, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño, con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Cariño, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tú estuvieras escalando una montaña, pero esa montaña, cariño, el pico está pero bien, no está inclinado, simplemente va como muy recto, mi querido Géminis. Y es como que te cuesta escalar, a veces tienes ganas de continuar, otras veces no, otras veces simplemente quieres volver lo que es a tierra firme, etcétera, etcétera, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento que a veces te gustaría posiblemente mandar a todos a pelar espárrago, sinceramente, ¿vale? Siento que me dices, Richard, ya no puedo más, ya no sé qué hacer para que esta persona entienda, para que esta persona cambie, ya no sé qué hacer de repente para poder lograr ese proyecto, ese sueño, etcétera, etcétera. Es como que quisieras tirar la toalla, cariño. Pero recuerda, mi querido Géminis, que las montañas representan lo que es a Dios. Entonces, y tú estás escalando, cariño, estás en el camino. Es cierto que hace falta de repente tiempo o simplemente tú ves la situación un poco difícil, pero esto no quiere decir, cariño, que va a ser lo que es el fin, porque yo te he visto en una altura muy alto, pero es como que quieres tirar la toalla. Esa montaña, Géminis, también estaba cubierto de nieve, de hielo. Posiblemente tú estás lidiando con una persona que a lo mejor su energía es un poco frío, es un poco fría, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, a veces siento que estoy conversando con un témpano de hielo, ¿vale? Con pies grandes, cariño. Porque lo digo algo y ni se inmuta, Géminis. Está frío, me dice ya, ok, vale, sí, sí, y ya está. Y yo he dedicado tanto tiempo para ellos y ellos no reaccionan. Por eso que tú a veces quieres dejar que se vaya lo que es a su deriva, a su rumbo, ¿no, Géminis? Estás un poco hartito, hartita, por decir. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. Irónicamente, esta carta, Géminis, me salió también lo que es en el signo de Tauro, ¿vale? La carta de loco. Si te das cuenta, mi querido Géminis, la carta de loco representa a la energía de una persona muy juvenil o simplemente a los impulsos, cariño.
En estos momentos es como que tú quieres dar lo que es un gran salto, pero sin embargo aquí hay un gatito que te dice, hey, guapa, guapo, detén tu coche, ¿vale? Lo mismo que lo he dicho a Tauro, te lo estoy diciendo. Detén tu coche, guapa, guapo. Entonces, mi querido Géminis, es importante que tú actúes fríamente, porque la carta del loco también representa al signo de Libra, y Libra es muy mental. O tú de repente estás lidiando con un Libra, o con una persona que puede ser muy mental, muy frío, muy calculador, muy calculadora, cariño. Este mensaje tienes que llevar lo que es a tu terreno. Puede ser en el amor, puede ser trabajo, puede ser la familia, puede ser tu entorno. Si quieres soltar tu veneno, Géminis, muérdete la lengua. Ahora no es momento, cariño. Tienes que aguantarte. Yo te conozco, Géminis, te conozco mi cascabel, te conozco mi víbora, te conozco. Porque tú cuando a veces estás, como se dice, con todo revuelto, hay una palabra, pero no puedo decirlo en YouTube. Cuando estás con todo revuelto, cariño, puede ser muy venenosa, puede ser muy mala, muy malo tú, cariño. Pero ahora te dicen, relax. Relax, fiera salvaje. Relax, cariño. Relax, cascabel. Relax. Entonces, tienes que actuar fríamente. Si quieres hacer un proyecto o estás de repente en un proyecto, en un trabajo, en un negocio, cariño, también te dice, actúa fríamente. No tires la toalla, cariño. Busca ideas. Busca ideas. Porque la carta de loco representa elemento aire, Libra. ¿Y qué hace Libra? Pensar. Pensar, pensar, es esto. Entonces, ahora tú, mi querido Géminis, tienes que pensar, tienes que proyectarte. ¿Qué debería hacer para mejorar mi economía? ¿Qué debería hacer para poder llegar a esta persona? ¿Qué debería hacer para que esta persona entienda? Eres inteligente, cariño, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no lo usas ese don? Vamos a ver, signos aparte de Libra, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale un Cáncer, los peores, cariño, porque yo soy Cáncer. Me sale Sagitario, Acuario, mentira, somos buenos. Me sale Piscis también o Acuario, uno más, y Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis, iniciales, cariño, vamos a ver. Va a ser como la música de Gloria Trevi, cariño. Vamos, como dice, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada, doctor psiquiatra. Muy bien. La letra E, la letra D, la letra Z, la letra S y la letra Q. Muy bien, corazón de melón. Vamos a ver, Géminis, ¿qué te dice el oráculo, vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Este cuaderno se cae. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón de melón, ¿qué me dicen? Dice, el observador, cariño. El número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Pon en internet. Interpretación del número 49 en la numerología. Interpretación del número 49 en Los Ángeles. Interpretación del número 49 en la Biblia. Hay mensajes en el internet. Te lo digo porque yo lo he buscado, ¿vale? Por eso que te lo digo. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, fíjate muy bien. Aquí hay un zorro. También puede ser una zorra, cariño. Si te das cuenta, está con una especie como si fuera una largavista, ¿no? Auriculares, se dice. Y este zorro, está montado lo que es en el huevo cósmico, ¿vale? El huevo cósmico, cariño, es tu suerte, es tu energía, es tu buena vibra, Géminis. Pero este zorro está mirando a la luna. La luna, cariño, representa situaciones ocultas, representa problemas. Puede ser que tú te estás anticipando a los problemas o tú sospechas que algo va a pasar o que una persona te oculta. Te oculta. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que todo lo que tú estás sospechando, aunque a veces te tildan de venenosa o de venenoso, cariño, estás en lo correcto. Todo lo que tú de repente estás sintiendo que va a pasar en el futuro, estás en lo correcto, cariño. Y esto no tiene por qué ser todo amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que algo va a pasar en la humanidad. Yo siento que algo va a pasar con mi familia. Yo siento que algo está pasando con este amigo, con esta amiga. Tienes como la intuición.
Hay una corazonada que te está diciendo, cariño. ¿Vale? Richard, pero no puede ser que va a pasar algo positivo. ¿Por qué te digo que esto no puede ser positivo? Porque tenemos la luna. Está mirando a la luna. Y en el tarot, cariño, en el tarot Rider-Waite, en el tarot egipcio, la luna es conflicto. La luna son cosas inseguras. La luna son situaciones ocultas. Y representa también al signo de Cáncer, que puede estar relacionado con la familia. Y Cáncer, cariño, tiene lo que es una coraza. Entonces, una persona que oculta sus sentimientos o una persona, cariño, que está mintiendo en los sentimientos. Entonces, tú ve llevando los mensajes a tu terreno. No nos podemos centrar en una sola cosa, Géminis. Somos miles. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice. Un tarot, el tarot del año, una carta. Richa, por favor, a ver si estudias más, como que un tarot. A ver, una carta del mazo, del tarot de la nuit. A ver, vamos a ver Géminis. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. A ver, Géminis. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Siento, mi querido Géminis, que tú me dices, perfecto, cucaracho, ya me lo has dicho todo. Y ahora te noto, Géminis, que tú vas a estar como muy decidido, muy decidida a querer hacer algo que tienes en mente. A lo mejor hablar con una persona, pero de una forma inteligente, no con impulsos, ¿vale? Tranquila, cascabel, tranquila, tranquilo. La carta de Rey de Espadas, si te das cuenta, su mismo nombre lo dice, el Rey de Espadas, cariño. Es una persona inteligente, es una persona con sabiduría, es una persona culta. ¿Por qué, cariño? Nosotros los mortales, como yo, estudiamos, corazón, lo que nuestros padres nos puedan dar, de acuerdo a nuestros ingresos económicos, ¿no? Pero aquí el Rey de Espadas representa una persona que tiene un alto cargo. Y los reyes, cariño, aquí en España, hablan pues muchos idiomas. Pueden hablar muchos idiomas. Son personas cultas, son personas preparadas. ¿Por qué? Porque tienen que asumir un cargo, lo que es en un país. Entonces, aquí me dice, tú vas a estar ya preparado y preparada, mi querido Géminis. Tú vas a actuar con inteligencia. Tú vas a estudiar el caso, lo que está pasando en ese avispero. Y tú, cariño, vas a tomar decisiones como un rey y como una reina. De una forma inteligente, como si fueras el rey Salomón, mi querido Géminis. ¿Por qué? Porque ya estás advertida, porque ya estás advertido, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. En base a tus decisiones, que vas a ser fría como el viento, peligrosa como el mar, cariño, vas a ser calculador, calculadora, te va a llegar lo que es el triunfo. Porque tenemos aquí lo que es la carta del 10 de copas. Te vas a sentir, cariño, deseada, codiciada y codiciado por todos. Te vas a sentir admirado y admirada por todos, cariño, hasta por los feos. No hay hombre feo, cariño, ni mujer fea, simplemente mal arreglado y arreglada. Yo soy feo, pero me arreglo un poco, me pongo un buen traje, ya está, cariño. Ya no esconden las carteras, como cuando yo voy así por el barrio de Gracia, cuando salgo del gimnasio todo loco, todos guardan la cartera, cariño, es verdad. Me ha pasado, ¿vale? Si supieran que tengo más dinero que ellos. Muy bien, ya está. A ver, vamos a continuar, cariño, por Dios. Sale la carta del 10 de copas, mi querido Géminis. Entonces, en base a tu frialdad, a tu inteligencia, va a haber un triunfo en tu vida, ¿vale? Llévalo a tu terreno. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser relaciones. Vamos a continuar. A ver, cariño, ¿qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta de la templanza. Ahora sí vas a decir, Richard, ahora sí me siento realizada, realizado. Ahora sí prácticamente me siento poderosa y poderoso, cariño. ¿Ves? No todo tiene que ser como perros y gatos discutiendo, dejándose llevar por el impulso, botando veneno. No, cariño. Si actúas con inteligencia vas a llegar muy lejos en tu trabajo, en el amor, con esa persona que tú sabes que te está ocultando algo, cariño. Actúa con inteligencia, corazón. ¿Cuánto tiempo estás en mi canal? Has debido de aprender algo, ¿no? Muy bien. Entonces me dice,
Luego de este suceso, Géminis, tú vas a tener paz, armonía, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a sentir que has ganado la batalla. Me encanta, cariño, me encanta. A mí me encanta hacer lecturas para ti. No sé por qué, habrá una conexión, seremos almas gemelas, llamas gemelas, yo qué sé, cariño, hay una conexión. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Dice, su lugar secreto, escucha, este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más se impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Cariño, vale. Mi querido Géminis, es importante que tú cuides tu templo, tu casa, tu hogar. Es importante que tus cosas íntimas te lo guardes para ti, cariño. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que tú estás bien en estos momentos con la Lupe, con Pepe Lucho, cariño, tu amiga, tu amigo, y le dices, Lupe, Pepe, hay algo que quiero contar, no se lo he dicho a nadie. Ay, cuenta, Géminis, cuenta, que tú sabes que yo soy una tumba. Nunca voy a hablar. Es una tumba abierta, cariño, porque apesta. Eso es una tumba abierta. Ten cuidado. Tus secretos, tus intimidades, para ti, ¿vale? Que aquí nadie es santo, cariño, ¿vale? Todos arrastramos siempre un rabo, una cola por ahí. Todos, cariño, ¿vale? Aquí nadie es santo de devoción. El otro punto, mi querido Géminis. También me dice... Es importante, Géminis, que en tu casa, en tu hogar, no entre ni perro ni gato. ¿Por qué? Porque nunca sabe las intenciones, cariño. Ya, Richard, pero yo soy una mujer de mundo. Soy un hombre de mundo. Me gusta socializar con todo el mundo. Al menos aguanta tu furia por un mes, cariño, y no estés llevando a cualquier persona a tu casa. O sea, a lo mejor puede ser tu entorno, tu familia, tus hijos, no, porque como que quieren entrar simplemente para fisgonear, para criticar, Géminis, ¿vale? Eso es lo que te dice el oráculo. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. O a lo mejor vas a cantar, con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos vendados siempre te amaré. Ay, por Dios, ilusa. Iluso. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, corazón. Listo, es una respuesta general, ¿vale? Cualquier pregunta. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, respuesta. La carta del Diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver las características, Géminis. Las características, cariño. Para muchos de vosotros, ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! Cascabel, cariño. Vas a tener una reconciliación, o solteros y solteras, cariño, vas a conocer una persona que pide lo que es un compromiso, o hay una persona que está detrás y te va a hablar de sus sentimientos. ¿Cómo lo vas a reconocer? A lo mejor de repente tú eres más blanca, más blanco y la otra persona más moreno, morena, o viceversa. Pero alguien te va a hablar de sus sentimientos. O simplemente, cariño, una persona con la cual vosotros han tenido algún tipo de discusión o de lío, se acerca a tu vida, ¿vale? La banderita de la paz. La carta del azote de copas, un personaje que puede ser de elemento agua o cualquier otro elemento. Un personaje que a lo mejor todo este tiempo me decía Richard, parece que está pensando si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan. Este personaje puede ser que sea menor que ustedes. Hoy de verdad, cariño, no conocí esa faceta en tu vida. Te va el colágeno, corazón, te van los niñatos, las niñatas. Mayores de 18 o 21 años, ¿vale? No te quiero ver presa o preso. Por favor, Géminis, por favor. Muy bien. Este personaje puede ser de piel blanca, puede ser que tenga ojos claros también, puede tener cualquier edad, pero a mí me sale una persona joven, cariño. Este personaje te va a decir todo lo que siente por ti. Prepárate, cariño, prepárate, porque vas a aullar en plan loba, de felicidad.
La carta del 2 de bastos. Hay una persona de elemento fuego que está lo que es en la distancia. Este personaje, cariño, te piensa, te recuerda. Pero veo que es una persona que le cuesta moverse mucho. A lo mejor quiere que tú siempre des el paso o que tú lo visites. Puede ser Sagitario, Leo o también puede ser lo que es un Aries, cariño. Me dicen, este personaje te recuerda, puede ver lo que es una diferencia de hora. Entonces, a lo mejor está en otro país o en otro continente, mi querido Géminis, no Aries, Richard, o a lo mejor es un Aries también. Bueno, también puede ser un Aries. Bendiciones, mi querido Géminis, gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, prepárate. Actúa con inteligencia. Hasta la vista y sé feliz.